Buenos días. Bienvenidos a la penúltima sesión que nosotros tenemos de la iniciativa filosófica. Es para mí un enorme gusto el poder darles la bienvenida este día sábado 29 de agosto. El día de hoy nos acompaña un referente en NIFS, Alexei Estrella Morales. Es para mí un enorme privilegio el darle la bienvenida a este espacio que nosotros creamos con muchísima dedicación. Alexei tiene una amplia experiencia en materia de contabilidad. Él es doctor en contabilidad y auditoría. Para complementar sus estudios superiores ha realizado varios cursos en distintas instituciones de orden académico. ¿Aló? Sí, te ¿Aló? escuchamos ahorita. No sé si ahí se me escucha. ¿Aló? Sí, en Perfecto. este instante que te escuchamos. Listo. Entonces, continúo con la presentación de Alexei. Él es doctor en contabilidad y auditoría por la Universidad Central del Ecuador. Para complementar sus estudios ha realizado varios cursos y estudios superiores en universidades nacionales e internacionales. Dentro de sus muchos diplomas se destacan un diplomado en gestión administrativa y maestría en administración de empresas, ambos otorgados por la Universidad de Indoamérica. Además ha realizado estudios de cuarto nivel en temas de auditoría, normas de auditoría y aseguramiento, además de normas internacionales de auditoría en la Universidad Isabel I y la Universidad San Antonio de Murcia, respectivamente. Sus estudios los complementó con un diplomado superior en tributación otorgado por la Universidad Técnica Particular de Loja. Colaboró durante varios años con el ente emisor de las normas, que sería la IASB, formando parte del grupo consultivo de efectos y análisis. Él es ex miembro de la SMIG, el grupo de implementación de NIF para pequeñas y medianas empresas. Ha sido consultor de información financiera y no financiera para Naciones Unidas en varios países. Es miembro del grupo de pymes y de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Alexei es asesor de algunos reguladores y participa activamente en capacitación a nivel regional. Actualmente es director de Arista Global Group International. Para mí es un enorme privilegio darte la bienvenida, Alexei. Realmente estoy convencido de que este espacio será de muchísimo valor agregado. Fuera de ello, el reconocer esta realmente importante trayectoria que tú has tenido dentro del campo y reconocer también esta voluntad de participar en esta iniciativa filantrópica que semana a semana con muchísimo esfuerzo creamos. Nuestra intención en este sentido es acercar un poco el conocimiento a aquellos emprendedores que en este momento necesitan tener un acceso a herramientas que les permita generar cierta resiliencia con respecto de las circunstancias actuales y una sostenibilidad a largo plazo como micros y pequeños emprendimientos. Alexei, bienvenido nuevamente. Qué gusto más grande el nuestro poder tenerte acá como iniciativa. Sí, muy buenos días, estimado Alejandro. Para mí también es un placer poder compartir con todos ustedes justamente un tema que es tan importante. ¿Qué utilidad pueden presentar las NIF dentro del crecimiento de las pymes? Muchas veces nosotros, mi estimado Alejandro, vemos que el futuro de América Latina está en emprender, en generar nuevas opciones de trabajo en sí. Muchas veces yo recalco algunos aspectos en el que nos han enseñado a ser los mejores administradores de la riqueza ajena y los peores administradores de la riqueza propia. Y en base a esto nosotros tenemos que empezar a crearnos un nuevo concepto de verdaderamente qué es el emprender, qué son las microempresas, hacia dónde van y qué herramientas son las que deberíamos tener. Y justamente en eso, mi querido Alejandro, ¿has visto tú las tiendas de los barrios? Que antes existían más, ¿no? Pero ahora han venido disminuyendo poco a poco, pero en todo barrio tenemos tiendas prácticamente. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de conversar con alguno de los dueños de las tiendas. ¿Qué es lo que te han comentado? Sabes que en este sentido, sí he tenido la oportunidad de conversar con algún dueño de tiendas. Realmente me llevo bien con varios de ellos. Y realmente
En este sentido, pues los comentarios principales con respecto de su propio giro de negocio es que enfrentan una fuerte competencia con respecto de los supermercados, que realmente la economía se ha desplazado un poco del barrio hacia el Supermaxi, hacia el Santa María, hacia todas estas grandes superficies. Y otra cosa que también se me comenta es con mucho pesar a veces y como anécdota, yo compré tantos productos y ve, ahí están dañándose en percha. Entonces, creo que en ese sentido sí les viene bien un buen sistema de inventarios, un buen sistema de contabilidad también para determinar a dónde van a mandar mejor los recursos, dónde pueden invertirlos de mejor manera. En ese sentido, pues es lo que yo podría decir de lo que conozco. Por supuesto que las conversaciones han sido más de un corte informal, de otro tipo. Claro, lo que tú dices es muy real, ¿no? A veces ya no es la misma realidad que vivíamos hace años atrás. Las cadenas de supermercados han cambiado la concepción y muchas veces inclusive sus precios son más baratos que los de la tienda, en algunos casos. Las tiendas todavía nos sirven porque están totalmente cerca de nuestras casas. Pero hay varias realidades, no solamente de los inventarios, sino las utilidades, ¿no? Muchas veces cuando converso me dicen, no, siempre, no, aquí no se gana nada, verdaderamente estoy muy mal y demás. Pero nosotros podemos ver que entran los nietos y se van llevando una gaseosa con un cachito. Viene la nuera y hace su mercado en la misma tienda. Entonces muchas veces también nosotros vemos que falta un poco de protocolos de definir qué es negocio y qué es familia. Es verdad, nadie te dice que no puedes negar una gaseosa a un nieto, pero todo hay que saber controlar, porque verdaderamente si nos comemos las utilidades, nunca vamos a proyectar un crecimiento real. Entonces, la primera realidad que nosotros tenemos es, somos unas pymes hechas simplemente con un concepto de flujo o tenemos una pymes que quiere crecer. Es la primera gran respuesta que nosotros debemos tener. Si nosotros somos una empresa de flujo que recibe su dinero, consume sus gastos, los vende y así hace su actividad, pues no necesita en sí una gran estructura contable, sino más bien una estructura de flujo. Saber cuánto dinero recibe diariamente, cuánto dinero va a tener que sacar diariamente, cuántos sus gastos personales y con eso va a salir adelante. Eso es una realidad de las muy microempresas, podríamos decirle, o de las personas que emprenden una actividad. Entonces, si una persona emprende una actividad con una idea de satisfacer sus necesidades básicas, verdaderamente lo más necesario es administrar bien su flujo. Saber cuánto puede pedir prestado, cuánto debe pagar, cuánto va a poder cubrir para sus necesidades y demás. Pero de ahí nos vamos a un paso más adelante. Yo creo que quiero crear una tienda, quiero crear una panadería, pero no solamente por acciones de flujo, sino quiero crecer. Quiero tener una panadería que se vuelva pastelería. Quiero tener una empresa que venda libros y ahora más de libros, quiero vender libros ebook por internet. O sea, y empieza una segunda etapa. Quiero crecer. Este momento de que nosotros definimos que queremos crecer cambia la concepción. Porque vas a necesitar más herramientas para crecer. Ya no es sobrevivir. Una tienda muchas veces sobreviven porque lo que les genera el ingreso es para sus necesidades básicas, pero tampoco piensan en crecer e invertir más por diferentes situaciones que no vamos a juzgar, muchas veces sociales, personales, de edad, de tantos otros aspectos. Muchos inclusive tienen una tienda solo para estar entretenidos. Es una situación que a veces se vive. Pero vamos a tratar de trabajar, o vamos a esta pequeña charla a orientar para aquellos que quieren crecer. ¿Qué necesitamos nosotros para crecer? ¿Qué debemos hacer para crecer como una pymes? Voy a compartir una pantalla, por favor, y vamos a iniciar un poco de la charla. Muy bien, ¿me confirman si pueden observar la pantalla? Perfectamente, sí. Listo, gracias Alejandro. Muy bien, entonces hay una palabra aquí, ¿no? La esperanza con el crédito. La verdad me llamó mucho la atención esta imagen, ¿no? Porque a veces obtenemos un crédito que puede ser fácil o puede ser difícil la obtención de dicho crédito, pero siempre anclado a una esperanza. ¿Qué quiero hacer con ese dinero? El reto no es conseguir el crédito. El reto verdaderamente es utilizarlo adecuadamente, pagarlo y crecer. ¿Cómo podemos reactivar nuestra economía? Una preocupación global. Todos
estamos afectados por la pandemia. Ponemos una cara de optimismo, hacemos actividades de optimismo todos, pero todos estamos afectados. No puedo decir que nadie no se ha visto afectado. Tal vez ciertos sectores muy específicos, farmacéuticas, hospitales, pero el resto verdaderamente sí tiene una afectación directa de lo que ocasionó la pandemia. Entonces, ellos, no nosotros, tenemos una esperanza de reactivación por distintos medios. Uno puede ser justamente el crédito, pero el crédito en sí no soluciona la panacea. Tú puedes tener dinero, pero eso no te va a traer clientes. Entonces vamos a tratar de orientarnos hacia esta realidad, pero vamos a primero hacer unos 10 minutos de introducción sobre qué verdaderamente son las NIF, las normas internacionales de información financiera, para andar dentro del contexto. A la larga, las normas internacionales de información financiera son estándares de contabilidad. ¿Qué sirven para qué? Para reconocer, medir y presentar información. Justamente en una de mis últimas charlas preparando, encontré un dato muy curioso. Tal vez, Alejandro, sabes cuál es el nombre de la primera persona que se tiene una data registrada en escritura. Realmente desconozco. Bueno, la verdad, dentro de los escritos sumerios apareció que el primer nombre escrito en una tabla antes que los reyes fue Cushim. Y Cushim fue un contador. ¿Y qué es lo que dice la data histórica? Dice, durante 37 meses hemos recolectado 800 atados de cebada. Firma Cushim Contador. Es la primera data histórica que tenemos sobre escritura. Y es con un nombre de un contador. ¿Por qué? Porque verdaderamente la información, que es la parte fundamental de la toma de decisiones, fue brindada por los aspectos contables. Tenemos que cambiar la mentalidad tributarista. Muchos creen que el contador está orientado para pagar impuestos. No, el contador está orientado para brindar información para una toma de decisiones. Y justamente se vale de herramientas como puede ser los estándares contables para presentar información sobre los hechos económicos que afectan las entidades. Entonces, las NIF, no es más que una forma de información. Por eso también se llama normas internacionales de información financiera y abandonaron el nombre de normas internacionales de contabilidad. ¿Por qué nacieron esas famosas NIF? Porque estamos en un intento de armonizar y globalizar el lenguaje contable. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente, idiomáticamente, si unimos a un ruso con un portugués y con un español, seguramente el portugués y el español podrían algo entenderse, porque provienen de la cadena latina, pero seguramente el ruso no va a poder entender ni le vamos a entender, porque él maneja otra raíz. E inclusive, entre el aspecto del portugués y del español, existirán ciertas palabras que no significan los mismos por sus distintos contextos. Entonces, uno de los graves problemas es la comunicación. Dentro de un mundo globalizado, se hace necesario que hablemos del mismo idioma. Tal vez no el mismo idioma en el aspecto lingüístico, pero sí en el aspecto financiero. Y por eso se empezó a generar unas normas que tengan un carácter global. De tal manera que el mismo principio que estamos aplicando en Ecuador será el mismo principio que están aplicando en Colombia, que están aplicando en Honduras, que están aplicando en España, que están aplicando en Portugal. En todos los países estamos unidos bajo una misma conceptualización, unificar el idioma contable. Pero ¿qué es lo que buscan las NIF a la larga? Lo que buscan es consistencia en políticas contables, mejorando eficiencia y beneficios. ¿Qué es esto de políticas contables para los que no son contadores? Quiere decir procedimientos que nosotros debemos realizar o una guía que nosotros debemos tener para una toma de decisiones. Por ejemplo, yo debo comprar mis productos cuando tenga solamente 10 unidades. Eso puede ser una política contable. Una política contable también puede ser, yo voy a cambiar mis vehículos cada 10 años una vez que ha servido a la empresa en la transportación de mercadería. Esto también es una política contable. ¿Qué es lo que buscan? Establecer políticas contables para
mejorar la información financiera y dar mayor transparencia. Pero ¿cuál es la importancia de las NIB en sí? A la larga, lo que están buscando estas normas es generar oportunidades de crecimiento. ¿Y cómo se generan las oportunidades de crecimiento? Mediante oportunidades de inversión, además de generar nuevos clientes. Yo quiero vender más, debo crecer más. La tienda, ¿cuál es el alcance de una tienda? Seguramente compran las personas que cohabitan alrededor de unas 3 o 4 cuadras. Difícilmente alguien va a una tienda que quede a unas 20 cuadras de distancia. Esa es su realidad, esto es su ámbito, su punto objetivo. Quiero crecer, pues voy a tener que poner otros servicios. Imagínate, Alejandro, que tú tienes una tienda, ¿no? Tienes la tienda en un condominio, pongamos el caso. Tus clientes objetivos vas a hacer los condominios. ¿Qué harías si quisieras crecer? ¿Cuál sería tu alternativa? Lo que se buscaría realmente en este sentido creo que es diversificar un poco. Quizás ya no tener la tienda en un solo espacio, sino desplazarme, o quizás que esta tienda crezca un poco a nivel de oferta. Quizás no solamente ofrecer víveres, sino más bien ir determinando cuáles son las necesidades del sector y buscar satisfacer y servir mejor a la clientela del sector. Por ese lado son dos cosas que se me ocurren como que inmediatas. Y a mediano plazo, pues en realidad incluso podría diversificarse en el sentido de proveedores y en algunas cosas para ofrecer otro tipo de valor agregado a la clientela. Eso se me ocurre, Alexei. Claro, es muy válido lo que tú dices, diversificar, ¿no? Antes teníamos nosotros un concepto muy, muy rígido. La ferretería vende herramientas o vende material de ferretería. Pero ¿por qué no una ferretería puede vender aspirinas, puede vender paracetamol? ¿Por qué uno puede tener otros tipos de ventas gaseosas y demás? O sea, no están prohibidos. Nosotros debemos aprender a diversificar. Y a veces una de las limitaciones es que nosotros pensamos, ¿cómo voy a encontrar tabletas en una ferretería? Pues lo puedes encontrar. Si esa ferretería está ubicada adecuadamente, le vas a servir a las personas que cohabitan a ti. Entonces debemos tener, tal como dice Alejandro, una visión de crecimiento y de diversificación. Pero si yo soy más ambicioso, en pandemia tal vez una de las soluciones es el servicio a domicilio. Entonces, no es solamente ya las personas que cohabitan en mi conjunto, sino yo pongo una web o paso por WhatsApp mis opciones y les digo, mira, yo te puedo entregar con este listado de precios las cosas a domicilio y te voy a cobrar $2 más. No es necesario ni siquiera movilizarme yo. En muchos casos puedo utilizar los mecanismos de Uber, Rappi y demás para poder entregar ese tipo de productos. Pero ya es una diversificación. ¿Qué necesitamos? Ampliar nuestra mente, ampliar las probabilidades que nosotros generamos. ¿Y qué es lo que buscamos? Más clientes potenciales. Pero para hacer eso, seguramente voy a tener que diversificar y además incrementar posiblemente mis productos. Porque ¿cuál es un problema? Si vas a comprar 10 productos, mi estimado Alejandro, y te dicen, no, vecino, solo tengo 6, ¿qué haces? ¿Compras los 6 o vas a tratar de buscar donde te vendan todos? ¿Qué harías tú? Consigo. Realmente trato de satisfacer la necesidad. Mi atención tendría como completo enfoque las necesidades del cliente. Claro, pero generalmente cuando nos pasa en la realidad, no vayamos de aquí porque aquí no tiene variedad o no tiene todo lo que necesitamos. Y ese momento estamos perdiendo oportunidades de venta. Entonces nosotros debemos también saber qué es lo que vendemos, qué es lo que no vendemos, manejando con ética, por supuesto. Porque yo podría el sábado vender unas botellitas de cualquier tipo de licor y de seguro le puedo vender al doble de precio porque está prohibido. ¿Pero es éticamente correcto? Entonces ahí vienen muchos aspectos que nosotros debemos evaluarlos. Pero ¿por qué surgieron las NIP y las NIP para pymes específicamente? Porque nosotros estamos hablando de las pymes y las normas internacionales existen dos grandes grupos. Un grande grupo que habla sobre las normas completas y otro grupo que habla sobre las NIP para pymes. ¿Qué es las NIP para pymes? Las NIP para pymes son normas de contabilidad más básicas. No son sencillas a ningún momento, porque el hecho de una empresa querer crecer necesita cierto conocimiento financiero y de administración. Pero obviamente
no es igual que una empresa cotizante, que vamos a ver a continuación. Pero las normas NIF para pymes se crearon para satisfacer necesidades de pequeñas y medianas entidades, porque en el mundo el 95% de todas las empresas del mundo son pymes. Entonces, verdaderamente, las pymes están orientadas a fortalecer el crecimiento de los negocios. Pero aquí nosotros tenemos una diferencia, si vamos a aclarar rápidamente la diferencia entre las normas completas y las normas para pymes. En muchos lugares, no necesariamente en Ecuador, sino en gran cantidad de América Latina, no estamos familiarizados con la inversión en bolsa de valores. Nosotros estamos acostumbrados, si tenemos un poco de recursos, a ir a lo seguro, y lo seguro es ir seguramente a abrir una póliza a 30, 60 o a un año y ganar un interés. Pero a nivel global, da mucha más rentabilidad el aspecto de la inversión dentro de empresas que generan valores agregados. Te pongo un caso, imaginémonos la realidad bancaria. Yo no tengo nada en contra de los bancos, pero creo que en ciertos países sí constituyen uno de los aspectos que no permiten un crecimiento adecuado de los emprendedores. ¿Por qué? Si tú tienes un dinero y quieres abrir una póliza, te pagan un 4 o un 5%. Si tú quieres solicitar un crédito, te pueden cobrar entre el 11 y el 21%. El promedio es 16% en crédito de consumo. Lo que quiere decir que cogen mi dinero, me pagan el 4% y me cobran a mí mismo el 15%. Si yo tengo un dinero en póliza y pido un crédito, yo pierdo 11 puntos. Entonces, verdaderamente, ¿cómo quiero generar nuevos recursos si sé que gran parte de mi inversión se va a ir en intereses? Entonces, debe fomentarse ciertos aspectos de inversión en el cual sea más posible realizar los pagos. Muchas veces nosotros podemos ganar un 20%, pero si el 20% tengo que pagar el 11% o pongamos el 15% al banco, verdaderamente, ¿cuánto estoy pagando? ¿Cuánto estoy ganando? Y ahí viene el segundo gran golpe. Cada uno siempre pensamos en empresas familiares. Creemos que el mejor legado es justamente tratar de dejar una empresa a nuestros familiares. Pero nosotros debemos entender que al mismo tiempo que es una fortaleza tener una empresa familiar, se convierte en una gran debilidad. ¿Por qué? Porque una empresa para crecer debe tener inversión. E inversión no quiere decir financiamiento, sino aportes de capital de terceras personas que nos permita crecer nuestras iniciativas. ¿Cuántas personas no emprenden por falta de capital? ¿Pero por qué falta de capital? Porque no logramos tener un socio capitalista al que podamos demostrar que efectivamente nuestra iniciativa es válida para emprenderlo. Pero eso en los países desarrollados se aplica con mucha facilidad la compra y venta de acciones, de bolsa de valores y demás. Entonces, estaban muy preocupadas las bolsas de valores porque a veces cierto dinero se invertía en cierto tipo de empresas que después automáticamente quebraban. Entonces, ¿cómo puedo fomentar que invertamos en la bolsa si tenemos miedo? Nosotros debemos ser muy conscientes que hay un aspecto fundamental, lo que le llamamos el riesgo y la ganancia. Mayor riesgo, mayor ganancia, menor riesgo, menor ganancia. Si tú no quieres tener riesgo, te vas a ir directamente a un banco y le pones al 4%. Pero si tú quieres ganar más, seguramente vas a comprar algún producto y vas a venderlo y vas a tener una mayor rentabilidad. Pero si yo busco un inversionista, ¿cómo puedo saber el inversionista que el dinero que confía donde ti va a crecer? Ahí viene el aspecto de la contabilidad. Pero debemos ser reales, no debemos ser ambiciosos. Muchas personas pierden en inversiones, pero en inversiones de alto riesgo. Se van donde el notario Cabrera y le invierten $1,000 para que mensualmente les den 100. O sea, no, hay que ser realista. Verdaderamente, eso podemos nosotros por sentido común entender que hay algo no ético, que hay algo no formal. Habrá negocios que den mucha utilidad, de seguro, la droga, me imagino. Habrá otros negocios que también darán mayor utilidad en el sentido de la antiética, la venta de medicinas a un sobreprecio.
aprovecharse de las situaciones que vivimos en la pandemia. Ahí hace falta la ética. Pero con la ética va un aspecto en lo que yo debo robustecer y darle confianza a los inversionistas. Y para dar confianza a los inversionistas se crearon estas normas. Dijeron, todas las empresas que quieran que las personas inviertan donde ustedes van a tener que llevar una contabilidad transparente. Y estas son las normas que deben aplicar para nosotros dar fe de que están llevando de una manera adecuada. Y ahí nacieron las NIF completas. Obviamente que son normas complejas, no es nada sencillo, porque están tratando de dar confianza, seguridad y transparencia al manejo de dinero de terceros. A nivel global, eso es una empresa cotizante y se aplican las NIF completas. Las NIF para pymes, en cambio, no es el concepto latino que tenemos de pymes, de pequeñas y medianas entidades a ningún momento, sino qué es lo que nosotros tenemos de concepto. Son aquellas entidades no cotizantes. Y aquí tenemos el primer choque, porque en América Latina decimos pymes, y cuando te digo pymes, ¿qué imaginas que es, Alejandro? Cuando yo digo, yo tengo una empresa pymes, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Una empresa que no se ha diversificado en locaciones o que está muy poco diversificada en locaciones, que no emplea tampoco a muchas personas, cuyo giro de negocio tal vez no es tan sofisticado o está en proceso de desarrollo. Es lo primero que se me vendría a la mente. Claro, entonces nosotros tenemos un concepto de pymes por tamaño. Pymes pequeño. Pero en realidad el concepto normativo nos dice pymes no cotizante. Lo que quiere decir que en Europa puede haber una pymes que tenga activos por 7.000 millones de dólares. Puede existir una pymes que verdaderamente tenga 5.000 empleados. Puede haber una pymes que tenga utilidades de 20 millones de dólares. O sea, no es tamaño, sino es orientación. Y ese es uno de los grandes problemas que discutimos cuando queríamos ver si cambiábamos de nombre para pymes, porque muchas jurisdicciones, como en América Latina, se malinterpretó esta situación, en la cual nosotros, ¿qué buscábamos? Esperábamos normas para pequeñas entidades. Nosotros decimos, no, es que las normas ni para pymes son muy grandes, ¿dónde se los entiende? Claro, porque no es que son para pequeñas entidades, sino entidades que quieran crecer y que no sean cotizantes. Entendiendo ese contexto cambia toda la perspectiva. Yo tengo una contabilidad para pymes porque es una empresa que quiere crecer. Entonces, ¿qué es lo que busca justamente las NIF para pymes? Proyectar crecimiento sostenible, acceder a un financiamiento y buscar oportunidades de mercados más competitivos. Quiero crecer, pues yo tengo que trabajar bajo una estructura contable sólida que me permita crecer. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, en Ecuador tenemos el aspecto del proyecto Reactivas de Ecuador. Y mira lo que dice, ¿no? Microempresas con ventas hasta 100.000 a un año. Eso también es una pyme. Pequeñas empresas con ventas hasta 1 millón un año y medianas empresas con ventas hasta 2 millones de años. Aquí nos da el contexto de qué es una pymes, pero esto no es un contexto real de pymes en normativa contable, sino pymes para mediciones de crédito. Yo quiero acceder a un crédito, muy bien. ¿Cuánto vendo al año? Vende 120.000. Muy bien, estás en este rango que podrías pedir hasta 1 millón de dólares. Pero ojo, como les digo, el dinero no te trae clientes. Y yo fui una de las primeras personas que me opuse dentro de la normativa de pymes en la revaluación de las propiedades, planta y equipo, porque a veces tú tienes una casa que puede servir de garantía para obtener un crédito. Obtienes el crédito, pero el crédito no te trae clientes. Muchas personas tienen el crédito, invierten y creen que el negocio va a crecer y las cosas no son así. Hay que tener mucha frialdad y un buen ojo crítico para poder definir verdaderas bases de crecimiento. El hecho no es solamente el financiamiento, sino cómo cumplir dicho financiamiento. Y vamos a ver algunos aspectos financieros claves en las NIF para pymes. Las NIF para pymes también es una normativa, si bien es cierto, es pequeña, estamos hablando de 500 páginas, en comparación de casi 4.500 páginas que tiene NIF para las NIF completas. O sea, 500 es bastante, pero es la orientación, es el libro clave para poder definir procedimientos y tratamientos contables. Entonces vamos a empezar a ver algunos aspectos en los cuales nosotros deberíamos considerar y por qué vemos la utilidad de estas normas dentro de las microempresas. Y tenemos, por ejemplo, los inventarios. Uno de los problemas son las decisiones, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a tener que analizar varias decisiones.
¿Qué es un inventario? Es un valor que no es gasto, sino que voy a tenerle como una posesión de la empresa para convertirle en gasto cuando la venda. Yo voy a un pasaje, vamos a poner unos casos muy concretos. Compro un helado y el helado me lo consumo, es un gasto. Pero si compro un helado para ponerle en una nevera y volverla a vender, es un inventario. Estoy hablando de esta manera porque sé que no hay muchos contables y de seguro voy a tratar de ser lo más básico posible. Entonces, si yo me consumo el helado, automáticamente es un gasto. O si yo tengo un helado y no tengo una nevera, también es un gasto porque seguramente ese helado va a desaparecer. Pero si yo tengo la nevera, ese lado le convierto en un activo que se utiliza el término o en un inventario que podrá ser comercializado después. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cuándo reconozco como gasto? Cuando yo compro el helado y me lo consumo es un gasto en este momento. Pero si yo guardo en la nevera, cuando le venda recién, será considerado como gasto. Eso es lo que busca la norma de inventarios. Siempre tratamos de tener un concepto de prudencia en el valor. ¿En qué sentido prudencia en el valor? En el contexto de que los precios pueden cambiar de una manera bastante corriente en el tiempo. Por ejemplo, seguramente Alejandro no vivía todavía cuando se utilizaba los disquetes, o sí utilizaste alguna vez un disquete, estimado Alejandro. Por supuesto, hasta los disquetes tipo B, que eran grandotes, parecían vinilos. Sí, efectivamente, muchos de nuestros participantes seguramente nunca vieron un disquete de 3,1/2, de 5,1/4, que eran prácticamente como un cuaderno, para poner el contexto, que era para grabar y no grababa casi nada, o sea, la cantidad de información era muy básica. Imaginémonos que yo compré hace 10 años 100 disquetes a $1. Aparentemente yo tengo $100. Ahora viene la pregunta, ¿alguien ahora estaría dispuesto en comprarme un disquete a $1? Difícilmente, ¿no es cierto? Creo que casi nadie, tal vez alguien por tener un recuerdo de qué es un disquete, ¿no? Si nunca lo ha visto en su vida, poder verlo. Sí, entonces, tal vez eso, pero yo no voy a poder venderlo a $1, porque la tecnología ha avanzado, ahí a nadie le interesa tener un disquete. Igual que los cassettes. Antes, hace muchas décadas atrás, tenemos que hablarle, no había las memorias, ni había los mecanismos tecnológicos para escuchar música. Nosotros generalmente, el único mecanismo tecnológico de escuchar música era la radio. Y cuando había una canción, tenía que aplastar un botón para grabar la canción y tener grabado en un tocacintas, que le llamábamos cassette. Listo. Así teníamos, y yo todavía tengo algunos cassettes que ni siquiera sé dónde tocarlos, porque ya no es común encontrar las caseteras. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso ahora ya no se vende. Nadie está interesado en comprarlo. Entonces yo no puedo decir que tengo esa cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque esa cantidad de dinero representó en ese momento. Ahora nadie lo utiliza y tal vez no tengo nada. Por eso el inventario siempre debe ser evaluado a lo que me costó o a lo que podría vender el menor de los dos. Entonces el hecho de tener un helado me implica que yo tengo un bien que puedo venderlo y ganar algo. Pero tengo un riesgo que si el día de mañana se apaga la refrigeradora, pierdo el helado. Que si el día de mañana se caduca la fecha de expiración del producto, pierdo el helado. Entonces hay muchos riesgos asociados al helado. ¿Y qué es lo que me ayuda el inventario? A analizar estos riesgos. ¿Cuánto es lo que yo debo tener de inventarios? Uno de los grandes problemas es que compramos más de lo que necesitamos. Y eso se puede evidenciar, por ejemplo, en los centros comerciales. ¿Cuántas personas verdaderamente consumen todo lo que piden? ¿O cuántas personas efectivamente dejan gran cantidad de lo que han pedido en la mesa? Entonces ahí tenemos nosotros problemas de que a veces estamos acostumbrados a comprar más de lo que necesitamos. Y eso nos viene desde hace muchos tiempos. Yo siempre les comento que cuando estaba yo en mi escuela, y a muchos tal vez les habrá pasado que nos compraban con una basta bien larga y le hacían un dobladillo muy grande y conforme pasaban los años le seguían bajando la basta.
En ese tiempo sí duraban los pantalones, ahora los pantalones seguramente no duran más que un año. Pero ahí la basta, entonces generalmente lo hacía y lo mismo hacían en las faldas de las mujercitas, le hacían un dobladillo y le seguían bajando y le seguían bajando y le seguían bajando. Porque es una forma de decir, yo compro para el futuro, pero a veces ese mal concepto nos obliga a comprar más de lo que necesitamos. Y eso es uno de las corrientes que nos ayuda a analizar cuánto deberíamos manejar en inventarios. Otro de los aspectos es el ingreso. El hecho que yo reciba dinero de un banco no es un ingreso de efectivo, pero no es una utilidad. Entonces nosotros debemos diferenciar. ¿Qué es un ingreso? Es justamente aquel dinero que viene producto de una venta, una prestación de servicio o de uso de activos por parte de terceros. Venta, yo tengo los helados y los vendo. Servicios, yo soy un plomero y realizo un arreglo de una tubería. Y también el uso por parte de terceros, que es cuando yo tengo justamente, por ejemplo, una oficina y la arriendo. Entonces, en ese momento es lo que nosotros podemos reconocer un ingreso. Pero ojo, el ingreso no es lo que cobro. A veces nos equivocamos. Pensamos que lo que yo facturo es mi ingreso. No es así. Te pongo un caso. Estamos en el mes de diciembre y le dicen a Alejandro, Alejandro, queremos que nos des un curso en enero. Y Alejandro le dice, listo, dame un anticipo del 50%. Y ellos dicen, listo, dame la factura. Alejandro le da una factura de $500 y le pregunta a Alejandro, ¿eso no es ingreso para ti eso? Es ingreso, sí, pero es un ingreso también esperado, ¿no? Porque los anticipos todavía no han sido devengados desde mi perspectiva. Exacto. Pero Y ese es el punto. Es un ingreso de efectivo que no representa una utilidad, porque la utilidad se generará cuando yo preste el servicio. En otras palabras, eso no es ingreso, no debería tributar. Fiscalmente estás permitido que no tributes porque no tienes un principio de correspondencia. No hay gasto asociado al ingreso. Siempre debe haber una correspondencia. Todo ingreso debe tener su gasto, todo gasto debe tener su ingreso. Si no se cumple ese principio, no hay un ingreso real. Entonces, si tú desconoces, tú podías haber pagado impuestos porque facturaste y eso no debía ser. Tú no deberías pagar el impuesto, sino hasta cuando hay el devengo real de la prestación del ingreso. Y ese es uno de los contextos del reconocimiento de los ingresos. Tú das una garantía. Eso quiere decir que dentro de 2 meses tú tendrías que ir a trabajar, a hacer nuevamente, diste una garantía en un servicio de plomería. Y te llaman a las 2 semanas y te dicen, mire, sigo con el mismo problema, te toca movilizarse nuevamente. ¿Qué quiere decir? Que todo el ingreso que tú cobraste, tú debes prever que hay un riesgo que vas a tener que desembolsar en el futuro ciertos costos asociados. De igual manera, va por el otro lado, en el que yo puedo invertir, yo estoy haciendo el servicio de trabajo de plomería y yo pongo por el momento el tubo, compro la llave de paso, compro el resto de cosas y eso no son gastos. ¿Por qué? Porque todavía no hay su ingreso. Todo eso se convierte en un inventario de servicios que cuando yo reconozca el ingreso, reconoceré el gasto respectivo. Esto me va a dar más transparencia. ¿Por qué? Porque una pyme puede subestimar sus ingresos o subestimar sus gastos por un mal análisis de cuándo es ingreso o cuándo es un gasto. Tenemos también propiedad, planta y equipo, que muchas veces le conocemos como activos fijos. ¿Cuándo es un activo fijo? Cuando la entidad posee un bien que preste servicio o produzca bienes con fines de generación de utilidad, arrendamientos u otros propósitos administrativos y que va a ser utilizado por más de un periodo contable. Entonces, muchas veces yo compro algo, entonces esa compra es gasto o es un activo. ¿Cuándo es un activo? Cuando va a ser que va a durar más de un año y cuando dicho bien le voy a utilizar para generar más recursos, como puede ser yo compro un vehículo para hacer las entregas a domicilio de mis productos. Eso es un activo. Pero si yo compro el vehículo para movilizarme de mi casa, con mi familia, a cualquier lado, ese vehículo no forma parte de tu activo fijo porque no genera un beneficio a la actividad de negocio que estoy realizando. Entonces nosotros debemos siempre tratar de aprender a diferenciar cuáles bienes son considerados como gastos, cuántos bienes son considerados como ingreso.
Y obviamente lo importante es que podamos valorar adecuadamente y saber que vamos a tener beneficios futuros asociados a su uso. Y finalmente, tenemos otro aspecto predominante dentro de las pymes, que son los estados financieros. ¿En qué sentido de los estados financieros? Que muchas veces nosotros trabajamos solamente con el estado de resultados. Ingresos menos gastos y es lo que me interesa, pero no es así. ¿Por qué? Porque yo también debo saber qué es lo que tengo, y lo que tengo y lo que debo es lo que está en el balance general. Yo tengo 100 cartones de detergente para venderlo y debo a cada uno $1, tengo $100 y debo 60. En realidad, ¿cuánto es mío? La diferencia entre lo que tengo y lo que debo, 40. Esto es la ecuación del balance general. El estado de resultados, tal como lo habíamos comentado, está orientado a la medición de ingresos y gastos. Después tenemos un estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué es cambios en el patrimonio? Quiere decir, si has tenido un incremento de utilidad o una disminución de pérdida. Si Alejandro, tú tienes $10 en tus bolsillos, al regresar a casa solo tienes 8, ¿qué es lo que dirías? En alguna tontera me gasté. Exacto, me gasté, he perdido. Pero si al regresar tienes 12, ¿qué es lo que dices? Me encontré $2. Sí, exactamente, puedes decir, me encontré, ¿no? Porque Claro. puede ser que hayas hecho alguna actividad que te dieron $2. Estamos poniendo muy burdos ejemplos, ¿no? Pero efectivamente, al final del día puedes decir, yo he ganado, yo he perdido, porque tu patrimonio es lo que mide las cosas. Y tal vez no sea de moneda, tal vez saliste con $10, pero regresas con un libro bajo el brazo. Eso quiere decir que ya no tienes efectivo, pero sí tienes un incremento de los bienes porque ese bien pasa a ser de tu propiedad. Y ahí justamente entra un aspecto muy interesante, que es el de flujos de efectivo. Porque muchas veces dicen, me dices que tengo utilidad, pero no tengo plata. O me dices que tengo pérdida, pero tengo dinero. No, nunca se analiza en base a la cantidad del efectivo, sino se analiza en base al resultado. Porque tú puedes tener utilidad y no tener dinero porque todo el dinero lo tienes invertido en inventarios o le tienes como una cuenta por cobrar. O a la inversa, puede ser que tengas pérdida, tengas dinero en efectivo porque aún no has pagado a tus proveedores. Entonces nosotros, para esto nos sirve el estado de flujo de efectivo. Determinar el dinero de dónde ha venido. ¿Viene de tus actividades de venta? ¿Viene de préstamos o viene de tu propia inversión? Y para eso nos sirve la evaluación. Cada uno de estos estados tiene una finalidad. Tal vez el último de los aspectos son las notas contables, que es, en otras palabras, la memoria de lo que estoy haciendo. Yo estoy comprando detergente a $1 y le estoy vendiendo a $2, pero tengo que pagar un valor de embalaje de 10 centavos, entonces yo estoy describiendo qué es lo que estoy haciendo, para que las personas puedan entender, o me sirve de historia, si me voy de vacaciones, qué es lo que debo hacer. Las notas es una guía. Es una guía que nosotros podemos seguir para tratar de seguir preparando una contabilidad de una forma armónica. Muy bien, entonces, mis queridos amigos, creo que hemos recorrido de una manera bastante básica todo el contexto de lo que representa la contabilidad y la contabilidad bajo normativa y la utilidad que podría brindar a una pymes en un crecimiento sostenido. Si existe alguna pregunta, con gusto estaremos muy contentos de satisfacerlas. Muchísimas gracias, Alexei. Realmente hay una inquietud que me surge de todo aquello que se ha expuesto en este momento. Y es que mencionamos que el concepto de las pymes no necesariamente tiene que ver con el tamaño de las pymes, sino más bien con la orientación que tienen las empresas. En este sentido, pues podríamos decir que hay pymes que exportan y hay pymes que buscan insertarse internacionalmente y hay pymes que efectivamente buscan vender en percha algunos productos que nosotros generamos acá en Ecuador. En ese sentido, lo que yo pudiera preguntarte a ti es cómo el manejo de las NIF dentro de estas pymes puede facilitar este proceso de internacionalización. Claro, por varios aspectos, ¿no?
muchas veces cuando tú quieres exportar o importar vas a tener que requerir estados financieros. No solamente estados de flujo, sino estados financieros que indiquen que eres una empresa que va a cumplir. Porque yo te voy a comprar a ti 10,000 botones de Tawa, pero ¿cómo sé que tú vas a poder cumplir eso? Me pides un anticipo. ¿Cómo saber que el anticipo que te estoy dando va a ser un anticipo bien utilizado? Y para ello justamente va a servir tener balances de contabilidad. El crecimiento está sostenido por información, mi estimado Alejandro, y lo que estamos buscando es brindar información a todo el mundo, que vean que somos una empresa seria, que cumplimos con nuestros deberes, que no somos una empresa fantasma, que te cumplimos con seguridad social, que aplicamos todos los principios. Verdaderamente lo que estamos demostrando es que es confianza. Entonces, ¿por qué una pymes puede crecer? Porque da confianza. Si me voy a un banco, lastimosamente, como te digo, mi concepto es que debe cambiar la mentalidad financiera. Ahorita, obtener los créditos de Reactívate no sería solo por el Reactívate. Debería ser permanentemente una tasa de un 5% para fomentar emprendedores. Un 5% es muy razonable. Todos lo podemos pagar, pero ¿estamos dispuestos a pagar un 20%? No, el riesgo es demasiado alto y nadie quiere emprender porque no hay inversión. ¿Podemos hacerlo? Sí, falta mucho. El gobierno todavía no tiene bien establecido los parámetros de endeudamiento, porque dicen, no, es que usted no puede porque no puede pagar. Bueno, o sea, se supone que si alguien está emprendiendo no es porque tengo todo el dinero, entonces debe haber muchas líneas en las cuales me permite un financiamiento progresivo, en la cual te diga, listo, o sea, tú me pides 10,000, te doy 1,000 para arrancar. Me cumples y te sigo prestando más. Y de esa manera verdaderamente vamos a salir porque el futuro está en las pymes, pero no solo en las pymes familiares, sino en un crecimiento sostenido, en el cual nosotros podamos tener una confianza, dejando a un lado el cáncer de la viveza criolla, porque a veces le vemos como mérito el que gana sin hacer esfuerzo, el que puede abusar de la credibilidad de la gente, el avivato. No, creo que debemos trabajar con ética. Y la ética es ser transparente en todos nuestros actos. Y eso va a permitir que crezcamos de una manera coordinada. Totalmente de acuerdo contigo. Realmente es importante manejar la ética como pantalla de nuestra empresa y la prolijidad en la transparencia como uno de nuestros valores agregados. Eso no solamente que nos favorece a nosotros como empresa hacia adentro, sino que también genera estas relaciones de confianza tanto con proveedores como con la clientela. En ese sentido, pues hacer un ejercicio de transparencia y de transparencia financiera es muy importante, aunque bastante descartado. Otra pregunta que me surge con respecto de tu intervención, y es que tú mencionabas que las NIF son instrumentos que nos sirven para tomar decisiones, en realidad, que abarcan muchos aspectos. La contabilidad es esencial para tomar mejores decisiones, sobre todo si nosotros trabajamos con la prestación de bienes, es decir, nosotros o transformamos bienes o entregamos bienes terminados a nuestros consumidores de alguna manera en materia de intermediarios. En este sentido, por ejemplo, ¿qué tanto valor nos pueden agregar las NIMs al manejo de nuestros inventarios que son riqueza? A la final son riqueza que esperan ser transformadas en ingresos económicos, financieros específicamente, o en productos a la vez. ¿De qué manera las NIFs pueden aportarnos a nosotros un mejor manejo de gestión integrada dentro de las empresas? Por ejemplo, en la aplicación de metodologías just in time, en donde tú tienes el inventario que tú necesitas para vender o para transformar, sin tener mucha acumulación en bodega y sin tener que pagar costos de almacenamiento. Bueno, existen muchas alternativas en las cuales nosotros deberíamos evaluar esta situación, porque nosotros debemos entender que las NIF lo que van a brindar, como siempre lo ha sido a lo largo de la historia, es información para una toma de decisiones. Ellos lo que te van a orientar es justamente tu realidad. ¿Cuánto es lo que tú vendes y cuánto es lo que verdaderamente podrías pagar de un crédito? ¿Cuánto es lo que tú podrías tener en la bodega? Porque muchas veces justamente lo que tú me mencionas del just in time es un término muy interesante porque quiere decir, no tengas en tu bodega, sino trabaja con un proveedor oportuno. Yo no tengo una nevera y en mi nevera no me entra más carne y yo estoy vendiendo carne. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tener que hacer un convenio para que me traiga la carne de una manera oportuna. Pero sobre todo, tenemos que tener buen proveedor.
¿cómo podemos saber si tu proveedor te va a dar a tiempo? Porque si no llega a tiempo, tú no vas a poder despachar al restaurante y el restaurante no podrá vender. Y el restaurante buscará otro proveedor. Entonces, si es una cadena, en lo que más debemos nosotros brindar es información. Y la información puede ser administrativa, la información puede ser financiera, pero justamente las NIF lo que te da es un mapa. ¿Dónde está tu inventario? ¿Cuánto has vendido? ¿Qué es lo que has necesitado? ¿Cuál es tu política de crédito? ¿Cuál es tu política de pago? ¿Necesitas crecer? ¿Cuánto vas a necesitar para crecer? Eso podemos orientar dejando a un lado la parte tributaria. Y más que todo ahora que en Ecuador, gran cantidad de las empresas abandonan el sistema impositivo tradicional y ahora van a pagar un sistema flat, un valor del 2% sobre sus ingresos. Entonces, la contabilidad ya no tiene la orientación de pagar menos impuestos, sino ahora sí puede cumplir un nuevo rol en el que va a ser información financiera para una toma de decisiones. Excelente. Y otra inquietud que surge es justamente tiene que ver con el proceso de expansión que puede afrontar una MIPYME en cualquier momento, porque yo creo que en realidad una de las maravillas de emprender es siempre tener diagramado un plan a mediano o a largo plazo. ¿Qué quieres tú lograr con tu emprendimiento y hacia dónde quieres caminar? En ese sentido, ¿de qué manera las NIF pueden aportar, por ejemplo, para establecer nuevas sucursales? ¿De qué manera puede aportarnos a nosotros las NIF para renegociar acuerdos con proveedores, por ejemplo? ¿De qué manera pueden las NIF aportarnos insumos para la gestión interna de nuestro propio ciclo del producto? Claro, todo esto se basa en la misma histórica o la data histórica que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, yo puedo saber cuánto es el tiempo que se demora en pagarme un cliente. Y al tener el tiempo de cliente, yo podría ofrecerle un descuento por pronto pago. ¿En base a qué? A la información histórica que tengo de cuentas por cobrar. De igual manera, yo puedo ver la periodicidad de pedidos. Si yo tengo una periodicidad de pedidos, yo puedo saber cuánto es la rotación que tengo de los productos y con la rotación de los productos podría optimizar un manejo de inventarios. O sea, siempre pueden existir muchas situaciones. Y para responder algunas preguntas de Luis Mondragón, por ejemplo, nosotros para hacer una proyección no puedes proyectar en base a incertidumbres, sino en base a certezas. Entonces yo no puedo poner en mi incertidumbre decir, yo voy a arrancar con el 100% que necesito de créditos. No, porque el banco no te va a dar el 100%, sino viene cuánto es lo que tú vas a aportar y cuánto es lo que estás pidiendo para forjar un proyecto que emprenda y que genere recursos. Nadie va a financiarte el 100%. Ahorita el Reactívate te financia hasta el 80%, lo que ya nos da una pauta. Nosotros queremos hacer un emprendimiento, deberíamos tener un 20 o un 30% como base para poder generar, pero también va a depender del riesgo. Los bancos no son instituciones filantrópicas, son entidades que prestan a los que pueden pagar. Si tú demuestras que no tienes la certidumbre, por ejemplo, ¿podré vender helados en época de lluvia? Lo más probable es que no. Tú le puedes decir, no, pero es que nadie vende helados, claro, porque nadie compra helados. Entonces, el banco tampoco va a solventarse esta situación. Las proyecciones, que no son parte de la NIF, sino ya es parte de un procedimiento de financiamiento, deben ser basados en aspectos netamente reales que reflejen un escenario posible y concreto de las situaciones que se podrían dar. Eso es lo que siempre deberíamos de evaluar. Hay otra inquietud que está vinculada a lo que tú acabas de mencionar en este momento, una inquietud que nos presenta Nicolás Vázquez. Dice, hay otra opción para conseguir un préstamo, son los balances de resultado y general y los pagos al SRI. ¿Pueden confirmar eso? Gracias, es lo que nos dice Nicolás Vázquez. Me imagino que realmente lo que está hablando acá es de estos respaldos que nosotros podemos tener al momento de acercarnos a un banco y decirle, ¿saben qué? Necesito tanto para crecer o necesito tanto para repotenciar mi funcionamiento. Claro, entonces en ese caso, por ejemplo, hay que ser claro. Si tú tienes un estado de situación de resultados reales, vas a aplicar a Reactívate Ecuador, pero eso no es para emprendedores, ¿no? Reactívate Ecuador es para mantener la producción actual, mantener los empleados y demás. Si quieres tú aplicar a un préstamo para emprendedores, tendríamos que irnos a los préstamos de la Corporación Financiera Nacional, que ellos sí
orientan aspectos para emprendedores y para nuevos negocios. Pero si tú no tienes, porque siempre has quedado mal en tus pagos, tienes un mal historial crediticio, difícilmente un banco te va a ayudar. Pero no es la única solución. Busca un socio capitalista y que él maneje el dinero. Seguramente tu capacidad no es la capacidad financiera, sino tu capacidad es la capacidad productiva. Y nosotros debemos ser muy claros en este sentido. Hay habilidades de las personas. Son personas que son muy buenas administrando el dinero y son personas muy buenas generando productos. Tal vez no es el mix perfecto. Hay muchas personas que no son los mix perfectos y debemos buscar a alguien que me administre el dinero. Que me corte cuando quiere decir, yo quiero comprar esto. No, no necesitamos. ¿Para qué quieres comprar esto si ni siquiera salimos todavía de la casa? Entonces, nosotros debemos justamente encontrar los equilibrios. Y muchas veces los equilibrios se encuentran con transparencia y con buenos acuerdos. Hay personas que pueden estar dispuestas a invertir en una buena idea, pero si das la seguridad de que se va a generar una rentabilidad para las dos partes. Excelente la respuesta que acabas de proveer. Yo creo que sí, realmente hay muchos negocios que fracasan porque la persona que está a cargo busca ser de todólogo, ¿no? En realidad creo que el reconocimiento de nuestras propias limitaciones es fundamento para cualquier éxito. El saber asociarse y el saber construir en conjunto con personas que pueden entrar a complementar habilidades que nosotros no tenemos es algo que se tiene que considerar siempre al momento de mantener un negocio. Y una última pregunta con respecto de las NIF. Si es que tú tuvieses que aterrizar las ligas al mercado normal, a una empresa que en este momento no está manejando NIF, sino que maneja quizás esos sistemas de asientos contables algo antiguos que se vinieron trabajando creo que durante los 80 y buena parte de los 90, ¿cuáles serían las ventajas que pueden encontrar en todas estas nuevas normativas, en todo nuestro nuevo sistema que plantea las normas internacionales de información financiera? Bueno, la respuesta está anclada. Las normas en sí no hacen nada. Lo que hace nada es el nuevo pensamiento de los administradores sobre el cambio de su administración. O sea, reinventarse bajo un aspecto financiero. Si a mí me dices cuál es el lugar en el que deberíamos arrancar una nueva proyección, yo quiero tener un emprendimiento que quiere crecer. Lo primero que debería hacer es seguir clases de contabilidad y de matemática financiera para entender los términos de qué es rentabilidad, qué son valores actuales netos, qué son tasas internas de retorno, cómo puedo establecer un cronograma adecuado. O sea, primero tengo que hablar el mismo idioma que hablan todos los bancos, que hablan todos los proyectos y demás, y entender la utilidad del aspecto financiero dentro de las entidades. Y una vez que hemos cubierto esa área, sí vamos a la siguiente. ¿Cómo preparar una contabilidad que dé transparencia e información adecuada para que pueda crecer mi entidad? Y justamente ahí es el inicio de toda esta emocionante aventura de los contadores que les llamamos las NIF. Excelente. Yo realmente quisiera reconocer el valor que tú nos has brindado a través de la exposición que tú hiciste. Creo que el tema de las NIF es un tema que tiene que ser trabajado a profundidad dentro de las MIPYMES porque por el valor que genera y sobre todo por la transparencia que esta puede generar. También genera, como hablamos, eficiencia en el manejo de los recursos propios de las empresas y de los emprendimientos. Y por supuesto, nos permite a nosotros acceder a algo que se constituye como una dificultad actual para los emprendimientos, que es el financiamiento, sea por restricciones en materia de tasas de interés, o sea por restricciones en materia de todos los documentos que hay que presentar, dentro de los cuales están los estados, o de la utilidad proyectada. Las NIFs en este sentido pues entran a cumplir un papel fundamental porque nos permiten tener claridad con respecto de nuestro negocio y sobre todo proyectar esa claridad con respecto del mismo hacia las entes que nos permiten acceder a financiamiento y hacia aquellos potenciales clientes, como hablamos en el caso del comercio exterior. Nos permite generar certeza en un escenario de incertidumbres y nos permite también generar valor agregado a través del aprovechamiento, como digo, de un inventario, de no tener tanto inventario en bodega que cuesta el almacenaje, sino más bien en aplicación de metodologías más eficientes de producción y no solamente de producción, sino también de distribución. En ese sentido, pues creo que dentro de la exposición que
tú realizaste se lograron topar todos estos temas y yo no puedo hacer menos que expresarte mi sincero agradecimiento por sumarte a Philosophical y también por haber aportado a las vidas de más de 65 personas que nos siguen sincrónicamente y de todas aquellas que van a tener la oportunidad de revisar esto en nuestras redes sociales y en los canales que nosotros dejamos la información a disposición de quien pueda necesitar para el tiempo que está por venir. Yo no puedo hacer menos que agradecerte nuevamente, Alexei, y si tuvieses algo más que decir, pues estoy encantadísimo de escucharlo también. No, más bien el agradecimiento a ti, Alejandro, y a todo tu equipo, porque este tipo de cursos conversatorios creo que están fomentando una nueva cultura, una nueva visión. Lo que todos tratamos es de construir verdaderamente una nueva sociedad que sea más justa, oportunidades, brindar elementos que permitan que las personas puedan desarrollarse en su verdadero potencial, en sus múltiples facetas, en sus diversas alternativas, y creo que todo el trabajo que están realizando en todo aspecto de las charlas que han tenido hasta ahora ha fomentado esta situación, y para mí les expreso también el agradecimiento por la invitación y la felicitación por este programa, y esperemos que sea de utilidad para toda la sociedad, para todos nuestros países, como un, un parámetro de crecimiento o un derrotero que nosotros podemos aplicarlo. Solamente para terminar ya con este espacio, me gustaría invitarte también a sumarte a lo que viene de la iniciativa, porque parte de lo que se iba a trabajar el día de hoy es justamente tu presentación y estos conocimientos tan importantes, pero otra parte de relevancia que nosotros hemos considerado a una clase ya de terminar con lo que habíamos planteado nosotros como línea objetivo del curso de gestión de proyectos para emprendedores, es comentar de qué vamos a ir en adelante y cómo lo vamos a seguir trabajando. La intención es seguir liberando el conocimiento, sacarlo de las aulas y llevarlos hacia los emprendedores. Muchas gracias, Alexei, y espero realmente contar contigo en las próximas oportunidades que vamos creando. Gracias, Alejandro. Un buen día. Un buen día. Muchas gracias por todas aquellas personas que todavía siguen conectadas y por aquellas personas que se van a ir sumando al espacio. Voy a dar inicio realmente a lo que nosotros habíamos pensado como segundo momento dentro de esta exposición. Y en este segundo momento es comentarles un poco cómo nosotros vamos a trabajar en adelante, porque como mencioné hace un momento, el módulo de gestión financiera termina la próxima semana. Tenemos para ello preparado un evento interesante, un evento casi que de clausura al cual les invitamos nosotros a sumarse. Philosophical realmente creo que ha sido exitoso en el sentido de que hemos podido cubrir los conocimientos que nosotros esperábamos entregar. Y yo no puedo hacer menos que agradecer a todos ustedes que son el centro sobre el cual se ha construido nuestra oferta por sumarse semana a semana al espacio que hemos diseñado. Les invito también a revisar las redes sociales como lo hago cada semana porque ahí queda registrado a perpetuidad y a posterioridad el material que hemos ido desarrollando a lo largo del curso. Realmente este es una parte muy pequeña del mismo. Contamos con más de 20 espacios al día de hoy que invito realmente a considerar para el proceso de emprendimiento y también que invito a considerar para mejorar aquellos procesos que en este momento están ejecutando dentro de sus empresas. Es para mí un gusto enorme comentarles que realmente en este punto no se va a quedar la iniciativa y seguimos innovando. Y para aquellas personas que nos están siguiendo en redes sociales y también a través de nuestro chat de WhatsApp, pues existirá cierta claridad que van a haber algunos cambios, incluso de imagen, en los que hemos venido trabajando fuertemente para ponerlos a tiempo y a disposición de ustedes. Vamos a continuar con la propuesta filantrópica, para eso estamos diseñando unas áreas distintas de conocimiento a la que se expusieron, que puedan servir de continuación a aquellas herramientas que ya se han transferido y transmitido a través de Philosophical. Va a haber un cambio importante también en el nombre, hacerlo un poco más fácil y accesible, porque realmente nos hemos percatado de que la mayor parte de personas que se conectan a este espacio forman parte del espacio latinoamericano y especialmente del espacio latinoamericano de habla hispana. Entonces vamos a generar algunas reformas también en ese sentido, unas reformas de forma y en tipo de nombre, que les invitamos a revisar tan pronto estén disponibles.
En este sentido, nos hemos aliado con algunas iniciativas, instituciones, empresas, para poder generar el contenido que viene en adelante. Vamos a trabajar un poco de marketing e inserción digital, un poco más a profundidad de lo que ya lo hizo nuestro compañero Jaime Chávez. Esperamos transmitir herramientas que se adapten a la realidad actual, que nosotros vemos que existe una proyección también de mediano plazo. La forma de relacionarnos con nuestros clientes ha cambiado y como ha cambiado, nosotros tenemos que adaptarnos al mercado. Entonces vamos a trabajar sobre un módulo de inserción digital un poco más fuerte. Vamos a trabajar también módulos de internacionalización, de fortalecimiento de gestión empresarial y demás. Todo esto con el fin de facilitar el acceso al conocimiento libre que nosotros llamamos y que es la naturaleza y el eje central de lo que viene a ser Philosophical en este momento y que viene también a constituir una parte muy importante de lo que es la iniciativa que va a continuación. Estamos trabajando en un sitio web que lo vamos a poner a disposición suya tan pronto como nos sea posible. Por eso todavía no puedo mencionarles tampoco el nombre del dominio, no tendría mucha utilidad, pero quiero que estén seguros que estamos trabajando en eso. Estamos trabajando también en generar propuesta complementaria. Sé que muchas de las personas que se conectan en este espacio, aparte de los conocimientos que han recibido y que hemos podido generar con profesionales de altísimo nivel como Alexei lo ha sido, y como gran parte de las personas, si no son todas aquellas que han tenido la oportunidad de compartir algo de lo que han aprendido durante décadas de experiencia dentro de nuestros espacios, lo han hecho. En este sentido, pues, estamos trabajando en generar algo más de acompañamiento, atender algunas necesidades más puntuales que se pueden ir presentando dentro de los negocios, tratar de trabajar en una propuesta aterrizada en la realidad de cada uno de los emprendimientos. Entonces, les invito a estar atentos de aquello que nosotros estamos construyendo. Finalmente, estamos trabajando también en generar herramientas y dígase paquetes un poco más especializados en donde puedan acceder al conocimiento que se requiere en cada una de las etapas del negocio. Esto lo estamos haciendo con asesoría de muchísima gente que después de lo que hemos ejecutado nosotros se han querido vincular también al trabajo que nosotros venimos desarrollando. Esto lo dejo como expectativa y realmente esto es algo que se va a ejecutar en las próximas semanas. Entonces les invito a aquellos que todavía siguen vinculados en los grupos de WhatsApp y a aquellos que siguen vinculados también en el espacio que nosotros tenemos de redes sociales a seguirlas. Les invito también a revisar su correo electrónico, que es nuestro principal mecanismo de comunicación, porque ahí, a través de él mismo, nosotros vamos a transferir todo el conocimiento que tenemos con respecto de los próximos pasos a dar. Para terminar, quiero dejarles la expectativa. La próxima semana tenemos, como les he mencionado, la conclusión del módulo financiero, en donde vamos a trabajar algunas cosas que Alexei ya mencionó en esta exposición como temas de relevancia, sobre todo en aspectos tributarios, vamos a trabajar un poquito. Y también les dejo como expectativa el seguir atentamente los próximos pasos que vamos a dar. Pues con ello, yo quiero despedirme, cerrar este espacio que es un poco atípico porque generalmente va hasta las 12 de la tarde, pero que en este caso, pues nosotros hemos considerado que el mejor manejo del tiempo que podríamos desarrollar se da de esta manera. Nuevamente, muchas gracias, bienvenidos siempre y sigan nuestras redes sociales que muy pronto tendrán sorpresas con respecto de esto y respecto de lo que está por venir. Siempre nuestro interés será la libertad del conocimiento, es lo que hemos demostrado y eso es en lo que vamos a trabajar. Muchas gracias nuevamente, hasta una próxima ocasión.